La idea de esta presentación es mostrar las situaciones que se están presentando alrededor del COVID. Básicamente la situación de miedo por la nueva cepa, el negocio que la gente habla de la industria farmacéutica. Y para ello es fundamental pues contar con las cifras, qué es lo que está sucediendo a nivel de las cifras. Eh, en primer lugar, vamos a encontrar que las muertes por COVID están estrechamente ligadas a la edad y a ciertas comorbilidades como la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad crónica y enfermedades respiratorias, renales o cardíacas. También se encuentra de que estas mismas comorbilidades y la situación de la edad tiene una estrecha relación con las muertes que se producen por la influenza común, N1H1. Se encuentran dos elementos fundamentales que son similares. Eh, Tanto el COVID como la influenza produce la muerte no por el mismo virus, sino porque después de que el organismo ha atacado este virus, se produce una reacción en el cuerpo, una reacción inmunológica que genera un proceso inflamatorio de los órganos que están afectados. Y este proceso inflamatorio no tiene control, es desmedido y produce la muerte. Eh, es claro que el COVID tiene una tasa de mortalidad 3 veces mayor que la influenza y el número de reproducción es también 3 veces superior. También la idea es ver qué investigaciones son las más recientes y se ha encontrado que la molécula mTOR está ligado fuertemente a lo que sucede en la muerte a causa de esta inflamación, de este proceso inflamatorio que se produce tanto en el COVID como en la influenza. Lo primero que vamos a ver en este gráfico son las muertes por COVID en Colombia, distribuidas por la edad. Ahí se observa claramente pues, que entre más edad tenga la persona, pues la cantidad de muertes es superior. Ese comportamiento realmente en el tiempo no ha cambiado, fundamentalmente permanece igual. Ahí vemos el segundo pico. En el segundo pico es similar en las diferentes edades, excepto en mayores de 70 años, que fue un poco más alto. Las comorbilidades que están afectándonos, eh, ahora las vamos a ver más adelante. Primero vamos a ver el mismo caso de muertes, pero en México. En México tenemos también la misma situación. Básicamente las muertes, la mayor cantidad de muertes se produce entre más edad tenga la persona. Fundamentalmente después de 55 años, el COVID eh, produce la muerte. Esto es bastante interesante. Es decir, hay algo en la persona, en la vejez, que que el COVID está, que no es capaz de defenderse del COVID, simplemente. Hay una relación directa entre el proceso de envejecimiento y lo que pasa con el COVID. Eh, Aquí vamos a ver lo de las comorbilidades. Este es el gráfico que presenta el Instituto Nacional de Salud en Colombia y hay un estudio que fue publicado en noviembre del año pasado, donde habla básicamente de los resultados que habían en este estudio. Nosotros las vamos a complementar con la situación de comorbilidades en México y actualizar estos datos que el escritor tenía a noviembre. Ahora los estamos presentando a abril. En abril había en el estudio 14.843 casos. Y ahí vemos prácticamente que muertes, muertes, que las comorbilidades que más incidían en las muertes son en su orden la hipertensión arterial, la diabetes, las enfermedades respiratorias, renal o cardíaca y la obesidad. Esto en los mayores de 50 años. En los menores de 50 años vemos que hay una gran incidencia en la obesidad crónica.
realmente después de la obesidad crónica está la diabetes y en tercer lugar la hipertensión arterial. Si nosotros sumamos eh, las causas de morbilidad, encontramos que fundamentalmente arriba de los 40 años, más del 80% de, de los pacientes mueren fundamentalmente por las comorbilidades, desde la hipertensión, la diabetes, la enfermedad pulmonar, renal o cardíaca y la obesidad crónica. La comorbilidad en México, ¿cómo se presenta? De una forma similar, solamente que ya tienen un registro muy bueno, superior al que llevamos aquí en Colombia, y allí se encuentra, por ejemplo, el caso de la neumonía. La neumonía en México es la segunda causa, es la primera causa, antes incluso de la hipertensión y la diabetes y la obesidad, que son los que estamos analizando. Entonces aquí vemos cómo los pacientes que tienen una neumonía, digamos, en primera instancia, que llegan y que han presentado problemas a nivel de respiratorio, a nivel y que se han presentado con neumonía, es la mayor causa de las muertes. Esto es lo mismo entre 54 y 69 años, es el mismo orden. Vemos simplemente que la hipertensión empieza a descender, empieza a perder importancia a medida que la edad disminuye. Vemos fundamentalmente aquí entre los 40 y 54 años que la causa básica es la neumonía, que ya la hipertensión, la diabetes y la obesidad están a un nivel más bajo, prácticamente similar, como sucede entre los 20 y 39 años, y se complementa cuando lo estamos viendo entre los menores de 20 años, donde la causa fundamental en México es la neumonía que se presenta. Volviendo a Colombia, para poder, digamos, tomar una referencia del número de muertes, es importante hacer un análisis del histórico de las defunciones desde el 2017. Y vamos a encontrar, por ejemplo, de que durante el 2020 las defunciones, las muertes de la población entre 55 y 69 años tuvo el mayor incremento en esa edad, cuando uno esperaba que fuera para los mayores de 70. No, el 36.27% se incrementó entre el 2020 y el 2019 el número de muertes en el rango de 55 a 69 años. El siguiente rango fue el de 40 a 54 años con el 25.54% y en tercer lugar aumentó el porcentaje de los mayores de 70 años. Es un dato curioso. También se observa que en el 2020 murió el 12.34% menos de jóvenes que en el 2019. Es decir, la tasa de muertes disminuyó. Aquí la vemos en el cuadro desde el 2017 hasta el 2020, con el número de muertes en cada año según la edad, y vemos a la derecha las variaciones que tuvieron año tras año. En el lado izquierdo vemos las muertes por COVID, que durante el año 2020 fueron 44.302. Si graficamos las muertes por COVID en azul, vemos con respecto a la edad, vemos su comportamiento, cómo va creciendo, cómo la edad definitivamente afecta más a la muerte por COVID, mientras que la distribución por gripe, por influenza, fundamentalmente mata por esta inflamación posterior al virus, mata a las personas que tienen más de 55 años y de ahí tiene un crecimiento bastante importante. Fundamentalmente se ha estudiado que hay un sistema, el renina, angiotensina y aldosterona, que básicamente es el que está afectando los órganos del COVID, los órganos que se inflaman en el COVID, como son los pulmones, los riñones, los testículos, el corazón, mientras que el virus de la gripa fundamentalmente ataca el pulmón, que es lo que posteriormente se va a inflamar, va a tener la cadena de inflamación desmedida y va a ocasionar la muerte.
El desarrollo de la sintomatología es muy similar al de la influenza. Sin embargo, se va a diferenciar ya cuando se presenta el gran proceso inflamatorio, depende del órgano que se esté afectando. De la misma forma, ya se ha encontrado que el COVID-19 y la gripa o la influencia eh, tiene una relación directa en la edad y las comorbilidades que hemos mencionado. En esta gráfica básicamente se ha mostrado cuáles son los estudios que se han hecho alrededor de la presencia de las inmunoglobinas para atacar el COVID. Vemos en la fase asintomática cómo el virus empieza a crecer en el organismo y que la fase sintomática se da precisamente por la acción que están tomando las inmunoglobinas. Inicialmente la IgM y la IgA. Posteriormente se produce la reacción con la IgG y paralelamente viene un proceso en algunas personas de inflamación crónica de ciertos órganos que son los que van a atacar hasta producir la muerte. Uno de los estudios que quiero comentar es el de la molécula de rapamicina, la mTOR. Definitivamente se ha venido encontrando de que tiene una relación muy directa con la traducción viral, con el proceso de envejecimiento y también con la inflamación que se produce en determinados órganos de una forma incontrolada y que es la que va a producir la muerte. Es decir, esta molécula TOR está muy ligada a la posible solución de lo que sucede tanto con el COVID como con la influenza. Entonces, por ello es muy importante que las investigaciones también avancen alrededor de estas soluciones básicas. Donde se está observando es que la inversión que se hace es muy pobre a este nivel. Están hoy día de moda lo de las vacunas. Básicamente, lo único que se ha dado como respuesta por la industria farmacéutica es la vacuna. Las investigaciones sobre las moléculas como la mTOR avanzan muy lentamente porque no hay una fuerte inversión como lo tiene lo de las vacunas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que definitivamente la experiencia que hay en las vacunas de los virus, la vacuna, por ejemplo, contra la influenza, no ha sido satisfactoria. Cada año se están formulando y cambiando los compuestos, el mecanismo de funcionamiento de la vacuna, pero las epidemias siguen causando entre 290.000 y 650.000 muertes por año. Definitivamente, la protección que ofrece la vacuna contra los virus está limitada por su proceso de mutación. Es decir, básicamente los virus por sus características están mutando y además de eso producen unas reacciones en el organismo que son impredecibles en los grupos de alto riesgo. De hecho, sabemos que una persona vacunada va a seguir adquiriendo y transmitiendo la enfermedad, aunque no llegue a una situación crítica de muerte. Pero ese es el nivel de vacunación, de solución que se está presentando. Entonces esto nos lleva a una reflexión. ¿Por qué los estudios para minimizar las consecuencias del COVID en su origen, como por ejemplo el uso de la molécula TOR, avanza con tanta lentitud sin inversión, mientras que la investigación sobre las vacunas tiene un proceso que ha sido muy acelerado y donde hay grandes capitales que tienen que producir utilidades? Allí viene la gran pregunta. ¿Será que en el mundo de la salud nos estamos moviendo con la relación inversión y utilidad y no pensando en el bienestar de la comunidad? Muchas gracias.